Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla su hermano en Cristo, el Dr. Rubén Juárez. Vamos a dar comienzo a la reflexión que corresponde al sábado 7 de junio del 2025. Esta reflexión se titula Lo que cuesta seguir a Cristo. Jesucristo, hermano, nos hizo la invitación a ser sus discípulos. En Mateo 16:24 encontramos la escritura. Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es una invitación abierta para todos. No hace ningún apartado, ni ninguna exclusividad hacia alguno. Esto no es una religión lo que Él nos está ofreciendo, y tampoco es un concepto abstracto, oculto. Es más bien una propuesta o una invitación a una vida de sacrificio, de compromiso y sobre todo una vida de obediencia. Quizás no sea muy halagador porque significa realmente que debes renunciar a tus deseos, a los deseos de antes para seguir un después, que es Jesucristo, y vivir en delante para hacer su voluntad. Hay que calcular lo que cuesta seguir al Señor. No puedes decir sí a Cristo solo por una emoción del momento, por una emoción de grupo, por un buen ambiente, quizás la música. Jesucristo les dijo que cuando alguien iba a edificar una casa, primero se sentaba y calculaba los costos para ver si iba a poder terminar aquella obra que había comenzado. No sea que no pudiendo acabar la casa hiciera el ridículo y dijeran: mírenlo, no pudo terminar lo que comenzó. Claramente el Señor te dice que para todos los que te conocen, de tu ambiente estarás perdiendo tu vida, tus goces, tus deleites, diversiones, entretenimiento. Y el mundo corre por esa línea. Pero el Señor te asegura que de verdad estará salvando tu alma que es eterna, que no son 100 años ni 50 años. Por los siglos de los siglos, millones de años, millardos de años. Y no te vas a arrepentir de esa inversión que hiciste en Cristo Jesús. Esta invitación es todo un reto para el hombre actual porque ¿quién quiere menguar? ¿Quién quiere venir a menos? Menos visto, menos visitado, menos querido, y desaparecerte casi entre las sombras porque el mundo no va a correr por este camino. Lo describe en Juan 3:30, el apóstol lo describe claramente cuando hablan de Jesucristo. Y le dicen que en el otro lado de Jordán hay uno que está bautizando como él. Como quien dice, es la competencia. Y Juan les contesta, el apóstol, porque es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto no lo declaró como una falsa modestia. Muy por el contrario. Solo deseaba exaltar a Cristo. Es más, él dijo que no era digno de desatar la correa del calzado del Señor. Esto era un entendimiento claro, una revelación de Dios a su vida de quién era Cristo, su grandeza. ¿Quién era? Era el Dios eterno que había tomado forma de hombre. El mundo entiende claro que esto no es algo tentador o que alguien pueda desear, como que no es un buen negocio. Te dirán: ¿qué vas a ganar con eso? El apóstol Pablo, en la epístola de los Romanos, capítulo 12, verso 1, nos invita y dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa diciendo, nos da más luz: no os conforméis a este siglo, a este mundo en el que estamos viviendo actualmente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Nos dice Pablo entonces que el sacrificio sí es el camino, pero no sacrificio de animales ni de machos cabríos, como en los rituales del pueblo de Israel, no de corderos, sino rindiendo nuestra mente a Dios, para que Él la renueve, para que Él la cambie. El barro en manos del alfarero nos invita a abrir nuestro corazón para ser cambiados. La renovación del entendimiento no es que vas a entender más, que te haces más listo, no. El Espíritu Santo, cuando nos rendimos a Dios, Él reparte los dones por pura gracia, por puro regalo de Dios. Dios tiene planes y sabe qué es lo que te va a dar y qué es lo que no te va a dar. Seguir a Cristo es todo un reto. Hay un canto que dice: yo he decidido seguir a Cristo. Es un canto que la melodía y la letra fueron creadas por miembros de la tribu Garo, que eran habitantes de la India, en el estado de Assam, que ahora se llama Meghalaya. Un hombre convertido al cristianismo fue perseguido por su nueva fe. Él, su esposa y sus dos hijos fueron traídos y obligados a decir que Cristo no era Dios, que era una fe falsa, porque ellos tenían muchos dioses. Si no lo hacía, su esposa moría. Se quedaron viendo a los ojos y él dijo: he decidido seguir a Cristo. Y en ese mismo momento su esposa fue traspasada y frente a sus ojos cayó muerta. Y el hombre comenzó a llorar. Le dijeron: tienes que negar a Cristo. Y agarraron a uno de sus dos hijos. Y entonces continuó diciendo, y rodeado de una gran nube de testigos: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y murió uno de sus hijos, quedaba el otro. Y le dijeron: todavía tienes tiempo de salvarlo. Y él dijo: la cruz delante y el mundo atrás. Y murió el otro muchacho. Y llorando él seguía diciendo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esto, hermanos, frente a una gran multitud, ellos creían que iban a exterminar la fe en Cristo. Y todos aquellos que se fueron de ese lugar luego de que ese evento terrible había acontecido, se fueron tocados en su corazón en lo más profundo. Y de ahí surgió esa canción que fue traducida al inglés y a varios idiomas. Y es la canción que tú y yo escuchamos hoy. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto le costó a este hombre seguir a Cristo? Pero él había calculado los costos, había medido y dijo: no vuelvo atrás. Es necesario, hermano, hacerlo. No es una decisión, no es un juego lo que estás haciendo. Es una decisión que es por tu vida. Lo cierto es que muchos siguieron a Cristo, pero muchos renunciaron a Cristo. Porque la palabra que él hablaba era dura, era difícil de entender, pero eran palabras de vida eterna. El Señor les dice: este es el pan que descendió del cielo, hablando de Él mismo. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, hablando del ritual por el que ellos se consideraban especiales, porque sus padres habían pasado el desierto con la protección y la cobertura de Dios, viendo los milagros y las maravillas. Continúa diciendo: el que come de este pan no morirá, sino que vivirá eternamente.
Al oírla, dice, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No lo soportaban, porque hacía del maná solo una muestra del poder de Dios, no que ellos fueran especiales por haber visto ese milagro. Él les dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. En Romanos 12, cuando el apóstol Pablo nos habla de renovar el entendimiento, nos está dando una clave, un punto vital para caminar con Cristo, y es que tenemos que ser cambiados. No podemos seguir a Cristo en la carne, con los deseos de nuestra mente, con lo que aprendimos del mundo en nuestra mente. La mente nos juega, al contrario, nos juega para que nos equivoquemos y nos tiende trampa. Hay un ejemplo sobre la mente humana y el poder negativo que ejerce cuando la dejamos vagar a su antojo. Leí sobre un experimento donde varios participantes eran llevados para que un maquillador profesional les dibujara una cicatriz terrible en su cara. Él se las mostraba en el espejo. La prueba era que debían asistir a una entrevista de trabajo para que al volver contaran cómo los demás reaccionaban al ver sus cicatrices. Pero antes de salir a la entrevista pasaban por donde el maquillador una última vez para que él retocara la cicatriz de la falsa herida, para que se viera más real. Cuando los participantes regresaron de la entrevista, cada uno contó cómo los habían discriminado. Otros dijeron que no dejaban de verle la cicatriz y que hacían gestos de desaprobación, de rechazo, de desagrado. Y algunos contaron que hasta les habían insinuado cosas negativas que ellos proyectaban solo por tener esa cicatriz en la cara, como un mal antecedente, que fueron avergonzados, dijeron ellos. Entonces, al final, el experimento termina en que el maquillador los llevó a un cuarto donde pudieron ver en último momento que cuando ellos salieron a la prueba, él no había maquillado la cicatriz, sino que la había borrado de su cara. Fueron tal cual eran. Pero en su mente llevaban la idea de que la cicatriz iba a interferir. Y viste todas las barreras que levantaron. Simplemente estaban predispuestos, con una mente torcida, que los miraban mal, que habían sido avergonzados públicamente. Por eso el apóstol habla de renovar nuestro entendimiento. Estamos viciados, somos una raza caída. Se concluye que cuando manejamos los conceptos del mundo negativos, de cómo somos o cómo nos vemos, empezamos a pensar que la gente tiene razón, que nos vemos muy mal, que no calificamos. Y cargamos a nuestra mente con nuestros complejos, que no son más que el pecado de Satanás en nuestra mente. Y comenzamos a distorsionar las cosas, a cambiar todo. En resumidas cuentas, la vieja naturaleza, el hombre que vive en nosotros, el hombre negativo, te bloquea la mente. Porque está gobernada por la carne y Satanás gobierna la carne. Cristo te invita a una vida espiritual, no carnal. Satanás te miente y te destruye para que te sientas inferior, poco querido, despreciado. ¿Por qué vas a creerle las mentiras? Hablaba con una hija mía, pequeña todavía, y le decía: la gente te puede hacer daño solo si tú se los permites. Porque cuando tú crees las mentiras que ellos te digan, tú les das las armas para que te hagan daño. Tú tienes que oír lo que Dios dice de ti, que eres un tesoro especial en sus manos, que Él te formó en el vientre de tu madre, que Él tiene planes maravillosos. Los pensamientos que tengo son de paz, para darte un fin y una esperanza. Eso es lo que Dios dice. Pero Satanás te recuerda que eres malo,
Gente te dirá, yo te conocí y las cosas que hiciste eran terribles. Eso te destruye, te bota. Pero en Cristo, si te dicen eso, tienes que entenderlo claramente. No viene de lo alto. Esa sabiduría no viene del cielo. Es terrenal, es animal. Es sabiduría diabólica que destruye. Te hace sentir poco útil, inútil, poca cosa. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y le ponía yo como alternativa, ¿qué vas a creer? Porque aunque eres pequeña, tienes tu mente y tu corazón. Eres un ser diferente a mí. Tienes que hacer tu elección y piénsalo. En Efesios 4, verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto lo exijo, dice, de parte de Dios, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, lleno de tinieblas. El rey de las tinieblas es Satanás, el rey de este mundo es Satanás. Ajenos de la vida de Dios, buscando solo sus propios placeres, sus propios gustos, por la ignorancia que en ellos hay. Yo decía, pues tienen alguna excusa porque si no lo sabían, pero falta. Termina diciendo, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque cuando oyen la voz de Dios la rechazan. Rechazan todo lo que es Dios, todo lo que es reprensión, todo lo que es consejo. No reprendas al necio para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Si tú das líneas como cristiano, líneas de Dios, que Dios exige guardarlas, y tú las guardas, te ridiculizan. Y eres exagerado, legalista, hipócrita. Pero si en tu corazón está cumplir la ley de Dios. Primera de Juan dice, el que cumple la ley de Dios es el que guarda sus mandamientos. El que lo ama, guarda sus mandamientos. El que peca no conoce a Dios, no lo ha visto ni le ha conocido. Tienes que ser estricto con esto. En tu casa, en tu familia. Claro, tienes que llevar esto a tu casa. ¿Sabes qué pasa? Siempre habrá alguien que cree saber más que Dios y quiere llevar la vida con dicharachos comunes y con un montón de tradiciones vanas, vacías y sin provecho. Si haces algo bien, eres extremista. Amar a Cristo es amarlo con todo el corazón y el alma. Efesios 4, verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A quién nos pone como ejemplo? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Él es el molde que nosotros imitamos, al que queremos llegar. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el reto. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y esa tiene que ser la meta. Ahí tienes que apuntar. Y dice 4:21, Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído, no a tu cicatriz ni a tus complejos, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, los discípulos de Cristo que somos nosotros. Digan lo que digan, yo soy discípulo de Cristo. Conforme dice a la verdad que está en Jesús. ¿En quién está la verdad? Solamente en Cristo Jesús. No me conformo a menos. No importa lo que tome esto. Nadie va a poder cambiar que tengo en mi corazón incrustadas las palabras de Cristo. Mi devoción por el Señor Jesús. Yo no soy religioso. Creo en Cristo Jesús, Dios que se hizo hombre para salvarme y para rescatarme. Efesios 4:22 concluye en cuanto a la pasada manera de vivir.
a lo que traes y vienes arrastrando por 30, 40 años o los años que tengan. En cuanto a eso, ¿qué aprendiste? Despojaos del viejo hombre, quítatelo, despégatelo, recházalo. Y continúa diciendo, porque está viciado, conforme a deseos engañosos. Ahí hay trampa y ahí hay algo oculto. Lo que cuesta seguir a Cristo, la reflexión es esta. Tienes que invertir tu vida en Cristo Jesús. Ofrecernos en sacrificio vivo. Que Él crezca que yo mengue, aprender humildad. Tome su cruz y sígame. Dé el primer paso. Ahí es donde muchos dejaron de seguir al Señor. Palabra dura es esta, dijeron. Tú tienes, por un lado, a la derecha, Cristo, y a la izquierda, el mundo. Solo me acuerdo de este hombre que falleció. Él y su familia murieron rindiendo homenaje a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Hermano, que haya paz en los altares en casa. Guarda esta palabra en lo profundo de tu corazón. Escudriña. Porque Dios va a hacer la obra maravillosa a través de su Espíritu Santo. Él dijo las palabras que yo les he hablado. Son espíritu y son vida. Gloria sea a Cristo, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Descansa y piensa, ¿qué has decidido? Amén. Dios te guarde, hermano.